seguiré exaltando su nombre que es santo, porque conmigo está el varón número 4. Y aunque caliente el horno 7 veces, más de lo acostumbrado, y aunque caliente el horno 7 veces, más de lo acostumbrado, yo seguiré cantando y alabando, yo seguiré exaltando su nombre que es santo, porque conmigo está el varón número 4. Yo me mantengo en pie, no me preguntes cómo ha sido, me ha mantenido él. Su amor, su paz y su cariño me alimentaron mi fe, su palabra me ha sostenido, Jesús de Nazaret. Yo me mantengo en pie, me preguntes cómo ha sido, me ha mantenido él. Mis heridas él ha curado con aceite y miel. En sus manos he descansado, Jesús de Nazaret. Y aunque caliente el horno 7 veces, más de lo acostumbrado, y aunque caliente el horno 7 veces, más de lo acostumbrado, yo seguiré cantando y alabando, yo seguiré exaltando su nombre que es santo, porque conmigo está el varón número 4. Y aunque caliente el horno 7 veces, unidos en la palabra. Buenas noches a todos, bendiciones para cada una de vuestras vidas, bendiciones para cada uno de vuestros hogares. Soy vuestro hermano José y bienvenidos una noche más aquí, a Sola Escritura, donde nos reunimos cada noche con el deseo de querer conocer cada día más la palabra de Dios. Pero como siempre digo, y lo repetiré en cada programa, no por llenar la mente con un conocimiento vacío, no simplemente con un conocimiento que nos haga ganar debates teológicos, sino con un conocimiento que cada día nos lleve a vivir más cerca de Dios, que nos lleve a una relación más profunda con nuestro Dios y Salvador. Y en esta noche, para llevar ese cometido, tenemos con nosotros un invitado que para mí es una auténtica bendición tenerlo. Es la segunda vez que está con nosotros. Si me equivoco, me corriges, Jesús. Hasta hace muy poco, rector de la Facultad Teológica de Asambleas de Dios en España, todavía profesor actualmente en la misma universidad. Y nada, Jesús, bienvenido a Sola Escritura. Muchas gracias, estoy encantado de estar aquí contigo, José, y con todos los oyentes también. Por supuesto, darte las gracias, tanto por mi parte como de todo el equipo de Sola Escritura, por prestar de tu tiempo para estar con nosotros y decirte que estoy seguro que en esta noche Dios te va a usar para dar luz en un tema que me parece de mucha relevancia y de mucha importancia, que es el tema de las sectas. ¿Verdad, Jesús? Sí, es un tema apasionante. La verdad que ojalá que no tuviéramos que hablar de esto. Ojalá que no tuviéramos que hablar de mentiras. Ojalá que no tuviéramos que hablar de perversión de la verdad bíblica. Pero hay esa frase que se dice tanto hoy en día que a mí no me gusta mucho, pero dice, esto es lo que hay. Pues sí, es lo que hay, es una verdadera tragedia, pero tenemos que hablarla, tenemos que descubrirla, porque está ahí, porque está al acecho y porque mucha gente a nuestro alrededor que nos parece que puedan ser felices, gente cotidiana con la que nos encontramos,
pues muchos están enredados en esta mentira del diablo que los ha encadenado y lo peor de todo es que ellos no lo saben. Así que esto es algo terrible y también, pues cualquiera de nosotros, como dice el texto bíblico, el que crea estar firme, mire que no caiga. Así que tenemos que estar alerta. Pues sí. Amén. Antes de empezar, Jesús, hay una pregunta que hacemos a todos los invitados y yo creo, bueno, pues que habiendo sido rector de la facultad y siendo profesor, yo creo que coge más relevancia esta pregunta, no tiene que ver con el tema de hoy. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué consejo darías a todo joven estudiante de las Escrituras? Si tuviera que decir uno, a las escrituras hay que acercarse con humildad, hay que acercarse con sencillez, pero el primer consejo es acercarse, es tomar el compromiso de atesorarla diariamente. O sea, es hacer esas palabras, no sé, rutina a veces va asociada a otras cosas más feas, ¿no? Pero tiene que ser la misma rutina que el anhelo que tenemos por comer, por tomar el desayuno. En mi caso, siempre recuerdo cuando me levanto por la mañana y parece que vamos medio sonámbulos a buscar esa taza de café que parece que nos reactiva y todo, pues que tuviéramos la misma necesidad y el mismo anhelo de abrir la palabra, de abrir la escritura y de tener unos minutos de lectura, de sosiego con la escritura, que sea ese tiempo que no lo puede cambiar nada, ni lo puede ocupar ni la mujer, ni los hijos, ni las tareas, ni las ocupaciones, que sea ese tiempo solamente de escuchar esa palabra del Señor, porque escuchar la palabra es escuchar a Dios y escuchar a Dios es lo que transforma nuestras vidas. Así que el consejo es simplemente esa costumbre, ese deleitarse en las escrituras, pero no un día ni dos, sino realmente que sea un hábito de toda la vida, como el hábito que necesitamos beber, comer, pues que así fuera la lectura de la palabra. Amén. De verdad que un precioso consejo que yo lo voy a tomar y aconsejo que todos lo tomemos, que cada día, como dice nuestro hermano Jesús, tengamos esa devoción, ese compromiso, esa disciplina por acercarnos a las Escrituras. ¿Qué te parece, Jesús, si antes de empezar hacemos una pequeña oración y lo Por presentamos? supuesto, claro que sí. Bendito Dios eterno, de toda gloria, de todo poder, quiero darte las gracias en esta noche porque es por tu gracia y tu misericordia que podernos reunirnos en estos medios, Señor, con el único deseo de poder conocer más tu palabra, Señor, y que ese conocimiento nos acerque más a ti, Señor. Quiero darte las gracias en esta noche por mi hermano Jesús, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú lo tomes como siempre lo haces, Señor, y le des la capacidad para expresar, Señor, esta enseñanza, Señor, que yo sé que tú has puesto ya en su corazón, Dios mío. Te pido que tú me capacites tanto a mí como a todo aquel que nos vea, Señor, para poder recibir, Señor, tu palabra y poder atesorarla en nosotros, bendito Dios eterno. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, y que siempre sea a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y yo creo, Jesús, que la primera pregunta podría ser muy básica, pero yo creo que importante. ¿Qué es o a qué podemos considerar una secta? Bueno, pues fíjate que esta pregunta que podríamos pensar que es muy básica, realmente es un buen enredo. O sea, hablar de secta nos podemos tener una primera aproximación a un lenguaje popular. Yo recuerdo cuando conocimos el Evangelio, cuando conocimos la verdad de las Escrituras, para gente que venía de mi entorno, que era un entorno en aquel tiempo dentro del ámbito del marco exclusivo del catolicismo romano, en el momento que nos hemos apartado, pues lo común era decir que estábamos en una secta. Ahora que estamos dentro, nosotros podemos ver, o sea, cómo se maneja el concepto de secta como si fuera
como nos damos una piedra a otro, ¿no? O sea, los evangélicos dicen que el catolicismo es una secta, el catolicismo dice que los evangélicos son una secta, los mormones que lo son, los testigos de Jehová, los adventistas, los solo Jesús, y todos nos estamos tirando ahí unas piedras de todo. Entonces, realmente parece que primero es un enredo. Sin embargo, la palabra secta tiene unos elementos que nos generan una alarma. La palabra secta habla de algo peligroso, habla de algo que da miedo, habla de algo oscuro. Y de todo esto también está ahí. Pero claro, para enredarlo un poquito más, a los que nos están escuchando, podíamos acercarnos al texto de Hechos 24, 14. El apóstol Pablo está hablando, está refrendando su ministerio, y en este momento, en este texto dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman secta, lo traduce así la Reina Valera del 2000, otras traducciones dicen, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mi Padre, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. O sea, fijaros que para el apóstol Pablo en aquel entonces, en el siglo primero, podía refrendar esa palabra de secta. Y hay algunos lingüistas en la Real Academia de la Lengua que tratan de refrendar el sentido de secta, quitarle esos conceptos negativos, peyorativos que tiene y hablar pues como lo que define directamente el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que nos dice, fijaros, porque queremos definir qué es una secta, de qué estamos hablando. Veíamos en la literatura popular algo que da miedo, algo que es oscuro. Vemos esa contraposición incluso en la palabra que habla, el apóstol Pablo está diciendo, lo que yo soy, yo sigo ese camino que otros habéis llamado secta, y no tiene reparo en decirlo y ya está, ¿vale? Pero no es el cristianismo no es una secta, ojo, ¿vale? Simplemente os estoy planteando el enredo. ¿Por qué este enredo? Porque si vamos a la definición de la Real Academia de la Lengua Española, en el diccionario, fijaros, en el 98, ahora os voy a contraponer con dos definiciones diferentes, pero en el 98 decía, ¿qué es una secta? Y decía, conjunto de personas que profesan una misma doctrina. Bueno, a los que estamos escuchándonos. Entonces, nosotros como creyentes evangélicos profesamos una misma doctrina. ¿Somos o no somos una secta? Según el diccionario parece que sí, pero no tenemos ese tipo de elementos negativos, perversos que ahora vamos a ir descubriendo. Dice el diccionario de la Real Academia, nombre dado a las comunidades religiosas minoritarias separadas de una confesión ya afirmada. Fijaros, nombre dado a comunidades religiosas que se separan de otros. Algunos han pensado y aún quieren defender, sobre todo dentro del catolicismo romano, que el protestantismo evangélico se ha separado del catolicismo. Por lo tanto, dicen, veis, todos los protestantes, todos los evangélicos, sois una secta porque os habéis separado. Fijaros la confusión que parece que da este diccionario. El mismo diccionario en el 2006 se actualiza y dice, conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica. Toma ya, no nos aclara nada, sigue definiendo el concepto de una manera muy liviana. El diccionario de la Real Academia Española de ahora mismo, actual, dice textualmente, grupo religioso que se aparta de la doctrina que se considera ortodoxa. Esta es una definición interesante, porque cuando nosotros llamamos a otro tipo de grupo que es una secta, es porque sentimos que se han apartado de lo que es ortodoxo, de lo que es correcto. Por eso, desde el protestantismo evangélico, podemos decir, no necesariamente que el catolicismo sea una secta, ¿vale? Pero hablamos de determinadas doctrinas que son heterodoxas, que no son ortodoxas, que no son correctas, ¿no? Bueno, el catolicismo dirá de nosotros también otra cosa, esa es la pugna en la que estamos, ¿vale? Pero fijaros cómo hasta aquí las definiciones parece que no hablan nada. Esta definición última de la Real Academia de la Lengua Española dice, comunidad, además,
dice, además del grupo religioso que se aparta de la doctrina que se considera ortodoxa, dice, comunidad cerrada de carácter espiritual, guiada por un líder que ejerce un poder carismático sobre sus adeptos. Y aquí es, por fin, donde la definición da en la clave. Primero, una comunidad cerrada. Una comunidad cerrada es una comunidad, como veremos después en características de las sectas, de por qué tienen este peligro, porque nos aíslan del entorno, nos sacan de todos. Incluso hay grupos sectarios que separan a la familia, separan a los padres, a los hijos. O sea, es como si el papá está en el grupo, pero la mamá no, pues la mamá ya no es digna del papá y se acabó, y eso se tiene que romper. O sea, nos aislamos del todo. Incluso hay grupos sectarios que se han aislado, que son, que tienen un aislamiento social total, o sea, que viven en una comuna aislado de la realidad. No leen el periódico, no ven la televisión, no van al cine, no leen libros, nada, nada les importa, lo único que les importa es lo de dentro. Esa es una buena definición de lo que vamos a ver después de por qué son peligrosas. Y fijaros también esta definición que añadía la Real Academia, guiada por un líder, y eso nos toca a nosotros también, porque en las iglesias, la iglesia nunca es una secta, eso está claro, nunca es una secta, pero la iglesia puede tener actitudes sectarias. Y por eso es que estamos aquí, por eso es que tenemos que aprender, por eso es que tenemos que tener cuidado, que a esa libertad a la que nos ha llamado el Señor, que nosotros no le privemos a los demás de hacerlo. Después creo que hay alguna pregunta que va girado en torno a esto, ¿no? Entonces, la definición, comunidad cerrada de carácter espiritual guiada por un líder que ejerce un poder carismático, un poder que influencia sobre sus adeptos y que llega incluso a anular completamente su propia personalidad. Así, a través de estas definiciones, pues se va viendo que un grupo sectario es un grupo peligroso, nosotros desde una perspectiva cristiana podemos tener un poco ese elemento de Hechos 24, ¿no? Del concepto de herejía, un movimiento, un grupo que se aparta de las verdades esenciales del Evangelio. Para nosotros esa es una perspectiva válida, pero en general cuando hablamos de grupos sectarios y de sectas, no necesariamente tienen que ser religiosas. Hay un concepto espiritual, porque ahí es donde el líder va a controlar y a dominar. Hay un concepto espiritual que puede ser un concepto, pues podemos hablar directamente, diabólico, perverso, en todos los sentidos, ¿no? Pero hay grupos sectarios que no necesariamente son religiosos. A mí me gusta mucho una definición, con esto concluyo, una definición que hace una asociación francesa para la defensa de la familia y el individuo. Ellos dicen que secta es un grupo en el que se practica una manipulación mental que entraña adoctrinamiento, que entraña control del pensamiento, que entraña violencia psíquica y destrucción de la persona y de la familia con respecto a la sociedad. Por eso, esto es terrible. ¿Y qué es una secta desde una perspectiva religiosa? Pues es esa secta donde la centralidad de la persona de Jesús se ha desviado. Y se ha desviado de una manera tan perversa, tan terrible, que hay grupos sectarios hoy, ahora mismo, ¿vale? Hay grupos ahora mismo donde el líder se autoproclama eh, más poderoso. Me da casi miedo y casi decirlo, ¿no? Pero más poderoso que el mismo Señor Jesucristo, porque ellos se divinizan. Es como que habéis oído, pero yo os digo, yo tengo una revelación por encima de las Escrituras. Por eso, lo que decía esta definición de la Real Sociedad Académica, ese grupo de personas polarizadas en torno a esa interpretación particular que ese líder hace, pues, de las escrituras o del pensamiento o de lo que sea. Porque hay sectas, como os decía, religiosas, espirituales, políticas, económicas, de todo. Así que las sectas es terrible. Yo creo que la simple definición, yo creo que ya nos habla de lo peligrosas que son una secta general, sea como dices del grupo que sea, pero
por especificar un poco más, ¿qué es lo que hace que una secta sea tan peligrosa? Claro, a ver, aquí yo quiero darle una perspectiva bíblica y quiero darle una cercanía a nuestro contexto, ¿vale? A nuestro contexto cristiano. Cuando vamos a la palabra, hay un texto bíblico que para mí es uno de los lemas, bueno, toda la Biblia lo es, ¿no? Pero este texto del Evangelio de Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres. ¿Qué significa ser libre? ¿Qué significa que yo leo las escrituras y que esa verdad de Dios me libera? Sí, me libera del pecado, pero me libera, esa libertad de Dios eh, 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 abarca todas las esferas del ser humano, lo abarca todo. ¿Qué hacen las sectas? ¿Y por qué se hacen tan peligrosas? Porque esa libertad que Dios nos ha dado nos la van a quitar. Nos la van a suprimir. Y lo van a hacer controlando a la persona, lo van a hacer manipulando a la persona. Por eso que hablábamos antes de las dificultades de la definición del concepto de secta, a la palabra secta se le ha puesto un apellido para, de alguna manera, definir ese, ese concepto perverso que da miedo, que hablaba al principio, ¿no? Esa palabra, ese apellido que se le pone al sustantivo secta es coercitivo. Sectas coercitivas, sectas que nos coaccionan, sectas que nos manipulan, sectas que anulan nuestra libertad, sectas que el regalo de Dios que nos ha venido a dar nos lo roban y nos lo roban de una manera tan descarada, tan despiadada y tan... Nos han anulado de tal manera que ni siquiera somos conscientes de esto. Pensar. Estamos hablando, son las 10 de la noche, así que podemos hablar como adultos, pues hay grupos sectarios donde el líder eh, arrebata a una familia, a los hijos, para tener relaciones sexuales con ellos y ellos no se lo pueden negar. O sea, es un abuso, bueno, abuso sexual a todos los niveles, de mayores, de menores y de todo, pero fijaros, hasta ese extremo. ¿Qué puede hacer a una familia que pueden dar a sus propios hijos, a sus propios infantes? O sea, ¿cómo se les puede llegar a anular todo esto? Ese elemento coercitivo, ese término de manipulación, de control mental, es el que las sectas consiguen hacer sobre las personas. Y todo, claro, ¿cómo se llega a anular eh, el raciocinio de una persona? Es un proceso. O sea, no somos tontos, o sea, simplemente es que no te vas dando cuenta, no te das cuenta, no te das cuenta y poco a poco te vas encerrando, tú poco a poco vas idealizando a ese líder carismático, hombre o mujer, lo vas entronando como que él es el garante, él es el que te soluciona todo, él es el que... recuerdo hay una secta, es una secta también, le llamaban es un nombre Mahará, no me acuerdo el nombre, pero le llamaban el gurú del sexo. Y había testimonios de personas que decían, de mujeres, que decían que solamente cuando él se acercaba, esas mujeres tenían las emociones y las sensaciones como si hubieran tenido una relación sexual. Fijaros qué control de la mente, ¿no? O sea, es como te acercas a tocar al ungido. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hemos llegado ahí? ¿Cómo se ha manejado todo ese control mental? Es lo que desde la psicología se llama el lavado de cerebro. O sea, que una secta lo que hace es anular nuestras libertades. De otra manera, ¿por qué él es tan peligrosa? Porque las sectas te arruinan la vida, te arruinan la economía, te arruinan la libertad, te separan de Cristo, te separan de la verdad, de la palabra, te separan de tu familia. Lo único que hace la secta es absorberte. Esos elementos que tienen los grupos sectarios es como una estructura piramidal donde el líder está arriba y el líder se diviniza, a veces de manera implícita y otras de forma absolutamente explícita.
diciendo hay sectas. Hubo una, se llamaba Creciendo en Gracia. El líder se llamaba José Luis de Jesús de Miranda, un puertorriqueño. Fijaros, este hombre salió, era adicto a las drogas, entró en un centro de rehabilitación en Puerto Rico y a partir de ahí conoce el Evangelio y desde esa experiencia, bueno, él arranca con ese grupo que se llama, aún existe, Creciendo en Gracia, se puede bucear por ahí por internet. Y este hombre, José Luis de Jesús de Miranda, se proclamó, primero, se proclamó el apóstol Pablo, después se proclamó Jesucristo hombre. Después dijo que él era el anticristo. Cuando murió, falleció hace algunos años, todo su grupo llegó a tener, estamos hablando en un movimiento que emergió durante casi 12, 14 años, llegó a tener 1 millón de personas. 1 millón de personas, 1 millón de adeptos. Yo pienso en nuestro país que podemos ser ahora como creyentes evangélicos quizás 1 millón o algo así, en toda la historia, todos los años que tenemos, y este sinvergüenza en 14 años tiene 1 millón de adeptos y proclamándose el anticristo, todos sus adeptos se tatuaban el 666 en el hombro, en la mano, en el brazo, lo podéis ver en canales de Google, lo buscáis por ahí. Porque para ellos el 666, en inglés 666, era lo mismo, lo traducían como salvo siempre salvo. Entonces ellos decían que aunque pecaras, aunque robaras, aunque hicieras esto, siempre ibas a ser salvo. Bueno, el caso es que, y a esto os contaba, para que veáis cómo es pernicioso todo esto. Claro, detrás de todo había intereses económicos y demás. El hombre muere, el grupo sectario pensaban que cuando se muere el líder, pues todos iban a ser ya llevados al cielo y el mundo se acababa. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Pues lo que pasa es que su mujer es ahora la que dice que ella, que es una mujer y que todo el mundo la puede ver, pues dice que ella es Dios, que ella es la divinidad, que su marido se fue porque su marido era Jesús, su marido era el anticristo, pero ahora Jesús se fue, pero está ella y ella es Dios y siguen teniendo miles, de decenas de miles de adeptos en ese grupo sectario que se llama Creciendo en Gracia. Por eso, ¿qué ha pasado? Eh, eh, ¿Cómo es posible que se llegue a esta realidad? ¿Por qué es peligrosa una secta? No solamente aquí estamos hablando de herejías, de equivocaciones doctrinales, de discusiones que podemos tener unos y otros con diferentes enfoques, sino porque lo que se trata es que hay un control total de la persona. Y desde una perspectiva cristiana, cuando nosotros buscamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos trae libertad, nos trae alegría, nos trae regocijo. Esa dependencia que la palabra nos habla de depender de Cristo, los que somos de Cristo somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, como dice el texto de Romanos. Esa dependencia es una dependencia hacia la libertad, no hacia la esclavitud. Siempre el Evangelio es libertad y eso es lo que nos arrebatan las sectas. El Evangelio, ¿recordáis el texto de Mateo 24? Ya nos lo advertía, se levantarán falsos cristos, hombres y mujeres que se proclaman como divinos y falsos profetas que harán, puede ser, grandes señales y prodigios. De cualquier manera, lo que dice el texto es que engañarán, aun si fuere posible, a los escogidos. Por eso, claro que es peligroso. Y es peligroso porque estas sectas utilizan esa persuasión coercitiva, esa palabra que hablábamos, ese control total de la persona. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Cuando se salta al líder. El líder es lo importante. Cuando hay un control sobre las personas, sobre lo que hacemos, sobre lo que vemos, sobre lo que opinamos. Cuando se nos dicen cosas como no puedes ir aquí, no puedes hacer aquello. O sea, no es así con el Señor. El Señor nos trae libertad. E incluso cuando se nos anima o se nos induce a romper con la familia o con la sociedad, a dejar el trabajo, cuando se nos manipulan. Entonces, si fuere posible, se engañarán a los escogidos,
tenemos que estar prevenidos porque el peligro de las sectas eh, es terrible. O sea, es de alguna manera lo que quiero insistir en ese texto que os decía del Evangelio de Juan. Es esa libertad que Dios nos da, ese regalo tan precioso que Dios nos da de la vida, de leer las escrituras, de sentirnos como en ese caminar que vamos avanzando con el Señor, en esa santidad, nos va liberando del pecado, nos va liberando de todo y de repente ese grupo nos absorbe, nos envuelve, nos ciega y nos anula completamente. Así que sí, enormemente peligroso. Deciros una cosa más, que a veces, claro, recuerdo algunas veces cuando hablo de esto con alguien, dice, bueno, y el gobierno y la policía, nadie puede hacer nada. Imaginaros una familia donde los padres pierden toda la herencia porque, o sea, los hijos pierden toda la herencia porque los padres se lo han dado a un grupo así y a los hijos les da lo mismo y todo. ¿Se puede hacer algo? ¿Puede hacer algo el Estado? ¿Puede hacer algo el gobierno? No, por eso es peligroso, porque el gobierno no puede, mm, pues si hay un grupo que dice que quieren bailar alrededor de un olivo a las 12 de la mañana todos los días y adorar a las aceitunas, pues ¿qué va a hacer el Estado? Pues ya está. Entonces, ¿entendéis? Entonces, por eso, eso es lo que lo hace peligroso, eso es lo que lo hace, que nos hace a todos tan vulnerables. Yo creo que uno no puede escuchar esto, Jesús, y que la piel no se le ponga de gallina, por decirlo de alguna manera. Y, y yo espero de verdad que este directo sirva para que todo aquel... Veo difícil que alguien que esté dentro de una secta nos vea, pero para todo aquel que está siendo tentado en una, vea los peligros a lo que se expone y las dificultades, cómo esta gente manipula, cómo esta gente lo tiene todo muy bien atado, como decía nuestro Ujú. hermano Jesús, con el tema de las herencias, cómo se conocen la ley, cómo se conocen hasta dónde el Estado interviene y dónde no. Y respecto, decías al principio de todo lo del texto de Juan, conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Y creo que va acorde con la siguiente pregunta. ¿Es la ignorancia bíblica un factor clave para caer en estas sectas? Es una pregunta complicada porque, a ver, fundamentalmente sí, pero hay más factores, pero fundamentalmente sí, porque por eso tenemos que estar eh, bien atesorados con la escritura, con la palabra de Dios, con el escudo de la fe, con la espada de la palabra, como dice el apóstol Pablo. ¿Recordáis el texto de Judas? En Judas 3 dice que, dice, amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Eh, si es verdad, como dice la escritura, que se levantarán falsos cristos, que harán falsas, que tratarán de engañar aún a los escogidos, la palabra de Dios nos está animando y nos está exhortando a estar preparados. Como dice el texto de Pedro, que conocemos bien, ¿no? Estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la buena esperanza que hay en vosotros. Pero a mí me gusta el texto de Judas porque además de esa mansedumbre y reverencia, dice que tenemos que contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Tenemos que refrendar nuestra fe, tenemos que fortalecer nuestra fe. Fijaros, hay un periodista, se llamaba José Casamayor, escribió un libro en 1989 sobre grupos sectarios y él decía, a ver, en España, claro, con la Constitución del 78 es cuando por fin nuestro país tiene una apertura, una apertura en todos los sentidos, ¿no? Entra la democracia y con esa apertura, pues entra también
Antes de esos 78 casi había estadísticas que se hablaba en España de que el 99% de los españoles eran todos católicos romanos. Pero a partir de esa época entraron otro tipo de movimientos, hubo otra libertad. Pues fijaros, dice este periodista Casamayor, escribía en un libro, decía, en 1985 había solamente 419 grupos dados de alta en el Ministerio del Interior, grupos de carácter religioso, ¿vale? Aquí ya me estoy circunscribiendo a la pregunta sobre si es necesario escudriñar las escrituras. 419 grupos. En 1989, reporta este mismo periodista, dice que el director general de Asuntos Religiosos cuantificaría alrededor de 30.000. Pasamos de 419 en el 85 en 4 años a 30.000. Y hubo una mujer, una senadora, era una senadora en aquel entonces de Alianza Popular, lo que sería ahora el equivalente al Partido Popular, se llamaba Pilar Salarrullana, que en el Senado, claro, a partir de que todo esto emergió tan potente, pues desde el gobierno se plantearon, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué son estos grupos que ahora se llaman, con un eufemismo de secta, grupos minoritarios religiosos? Detrás de esos grupos o movimientos religiosos minoritarios, pues muchos de ellos son grupos sectarios y directamente, ¿no? Pero han proliferado tanto que esta senadora, cuando los investigó, claro, hubo gente que acudía a ella y decía, bueno, pues no sé, defiéndenos de esto, cómo podemos recuperar esta herencia? ¿Qué podemos hacer? Pues que a mi niña pues se ha ido con ese movimiento que se llamaba Los Niños de Dios. No sé si los que nos escucháis conocéis, el fundador se llamaba David Berg. Había sido, de alguna manera también, había pertenecido al movimiento carismático protestante en Estados Unidos, pero Los Niños de Dios, fue un movimiento muy revolucionario, hippie, disfrazado de movimiento hippie cristiano, pero de alguna manera tenían un lema: haz el amor y no la guerra, y a las mujeres las prostituían, o sea, hacían una evangelización a través de la prostitución, o sea, unas cosas terribles, ¿vale? O sea, unas barbaridades. Pero esta mujer, esta senadora Pilar Salarrullana, cuando trató de defender y de indagar y de alguna manera de que hubiera un movimiento judicial con esto, al final la mujer perdió por todos los lados, quedó arruinada porque esos grupos la denunciaban en base a sus derechos y demás. Y bueno, total, que al final había mucho dinero en el medio y esta mujer cuenta al final un testimonio en unas memorias suyas de que ella no ha podido hacer nada contra este movimiento sectario. Nosotros somos creyentes y si Dios nos ha dado esa libertad y Dios nos ha encomendado también el, el defendernos de las herejías, defendernos de las mentiras. No, tenemos que tener muy claro, ¿no? El no ser engañados, porque Dios nos ha llamado a libertad. Teníamos que ser como esos estudiantes de Berea. ¿Recordáis en Efesios, en el libro de los Hechos, cómo se nos habla de que ellos escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que Pablo decía era verdad? Yo recuerdo con mucho cariño cuando hablaban los antiguos, cómo nos decían que a los cristianos se les llamaba, ya desde la Segunda Reforma, desde el siglo XVII-XVIII en España, se les llamaba a los cristianos los del libro, porque se les identificaba que siempre llevaban la Biblia y que cuando el pastor predicaba la conocían, la cotejaban, sabían, y después se generaban preguntas. Es lo que dice la palabra. Primera de Tesalonicenses dice: examinadlo todo, retened lo nuevo. La falta de esta ignorancia bíblica nos abre todas las puertas a la manipulación. Hay muchas doctrinas falsas que han hecho mucho daño al cristianismo, que se han querido colar dentro de la iglesia libre, dentro de la iglesia santa, dentro de la iglesia pura, dentro de la iglesia verdadera. Surgen pues palabras tan feas y tan dramáticas como esa barbaridad de llamarle el evangelio de la prosperidad.
sea, como si tú no tienes mucho dinero es porque estás en pecado, o como esa falsa doctrina de lo que se ha llamado las maldiciones generacionales, donde te llegan a decir eh, que si, que si tu papá o tu abuelo pues ha cometido un delito o un pecado muy grave, pues que tú estás también condenado y se acabó la historia, porque el pecado se transmite a través de la sangre, de la herencia de la sangre y cosas así. ¿Para qué? Para encadenar a las personas a que dependan de quién, a que dependan de esos ungidos, de esos hombres superiores o mujeres que tienen una verdad que va por encima de las escrituras. Y nosotros tenemos el deber y la obligación, el deber y la obligación de defenderlos. ¿Recordáis el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo se despide en Éfeso y dice, yo sé que detrás, que de muchos de vosotros saldrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño? Lo está hablando incluso a la misma iglesia. Entonces, para nosotros esta pregunta, si esto es así, si esto es lo que dice las Escrituras, para nosotros esta pregunta, ¿es la ignorancia bíblica un factor determinante para caer en las sectas? Para caer en las sectas religiosas disfrazadas de cristianismo, no, desde luego que sí. Las escrituras son las que son el antídoto a todo esto. Os decía antes, claro, cuando hablamos de sectas, no solamente lo tendremos que circunscribir al concepto religioso que nosotros conocemos, ¿no? Por eso os decía que, claro, de todas esas sectas que hay, que son sectas espirituales, sectas espiritistas, sectas diabólicas, sectas satánicas, sectas materialistas, sectas, de todo esto, claro, la gente que no tiene la palabra, pues tiene todas las de perder. Y ahí está ese llamado que Dios siempre nos hace de que como creyentes podamos ser luz en medio de las tinieblas, que, que donde estemos, nuestras actitudes, nuestra palabra, nuestra manera de vivir, que pueda impactar reflejando a Cristo, porque es la única forma de traer libertad a los cautivos. Ese es el Evangelio del Señor, eso es lo que Jesús nos dijo y eso es lo que tenemos que refrendar. Así que sí, dejadme decir una última cosa más. Siempre tengo este texto del profeta Oseas cuando surge una pregunta como esta, ¿no? Eh, el texto de Oseas nos recuerda esta palabra que dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Pero dice continuamente, dice después, dice, pero por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y esta palabra no está hablando solamente a pastores ni a los que podemos tener alguna responsabilidad, porque hay un sacerdocio universal. Tú, cualquiera de las personas que estáis escuchando aquí, que somos sencillas trabajadores, personas normales, que vamos a la iglesia, que conocemos la palabra, Dios nos ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él. Y ese real sacerdocio tenemos la obligación y el derecho, el deber, el anhelo de conocer y de escudriñar la palabra. Y si no, tenemos este peligro tan pernicioso y tan terrible que significan las sectas. Así que sí, tenemos que escudriñar las escrituras, claro que sí. Yo creo que es una magnífica respuesta, Jesús. Y esto es para que muchos veáis que cuando promovemos el estudio de las escrituras, las escrituras, lo digo siempre al principio de cada programa, el conocimiento de las escrituras no es para llenar la cabeza. El conocimiento de las escrituras no es para ganar debates, ni en el caso de los que somos predicadores para que cuando subamos al púlpito tengamos más recursos, sino que el conocimiento de la palabra es lo que nos acerca a Dios y en este caso, ¿verdad? Jesús sería lo que también nos separa de lo que no es Dios. Así es. Así es. Uno de los padres de la Iglesia, se llama Gregorio de Nisa, en el siglo IV, es un texto que a mí me gusta mucho. Dice que él se quejaba, fijaros qué contexto más diferente, estamos en el siglo IV, ¿vale? El cristianismo después
empieza a expandirse con toda la libertad que con Constantino va a surgir, pues Gregorio de Nisa dice en el siglo IV, uno de los padres de la Iglesia, padres apostólicos, dice, Gregorio de Nisa se quejaba de que no podía ir a ninguna parte ni hacer nada en Constantinopla sin que los comerciantes comenzaran a debatir acerca, y decía él, acerca de la Trinidad. Él escribió, si tú pides cambio, por ejemplo, en el mercado, alguien filosofa contigo acerca de Jesús, Dios es engendrado o no engendrado. Si preguntas el precio de pan, te responden, el Padre es más grande y el Hijo es inferior. Si preguntas, ¿está listo el baño? Alguien responde, el Hijo fue creado de la nada. O, fijaros, antes decía este autor que recoge este pensamiento, decía, todas estas cuestiones eran relevantes para la ciudadanía. Y hoy el cristianismo, hoy que tenemos todo a nuestra disposición, todo a golpe de un dedo, con el teléfono, con el iPad, con el ordenador, hoy que tenemos toda la información a nuestra mano, somos los más ignorantes de todo. De estas palabras de engendrado, de Trinidad, de conceptos de todo, no sabemos nada de nada. No sabemos de unión hipostática, no sabemos nada de teología. Entonces, claro, si no sabemos nada, la ignorancia, pues en el país de los ciegos el tuerto es el rey y así nos desvían por todos los lados. Que el Señor nos ayude y que seamos diligentes en escudriñar las Escrituras. Amén. Antes, Jesús, hablabas, por ejemplo, de algunas falsas enseñanzas sectarias, como pueden ser, como era el Evangelio de la Prosperidad o las maldiciones generacionales. Y yo te quería hacer la siguiente pregunta, ¿vale? Porque yo creo que todos estamos al tanto de estos superapóstoles que no son apóstoles, que estás bajo mi manto, estás bajo mi cobertura, si te vas de mi cobertura te va a pasar esto, esto y esto. Luego, ¿podríamos considerar las actitudes de algunos líderes neopentecostales como sectarias? A ver, desde luego que sí. Primero tendríamos que definir qué entendemos por lo neopentecostal. Porque conocemos el concepto pentecostal que tiene que ver con Pentecostés, que tiene que ver con esa definición de, de ese ungimiento después del nuevo nacimiento, que es la recepción del bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que caracteriza el movimiento pentecostal. Pero el movimiento neopentecostal es un movimiento que tiene que ver con un movimiento que siempre luchó el cristianismo con él, que es el gnosticismo. El gnosticismo, la gnosis, lo que se caracterizaba era por el supuesto poder que tenían ciertos ungidos que eran el que tenía el poder, el que tenía el conocimiento, el que tenía la sabiduría, eh, que se le había dado solamente a ellos, que ellos eran especiales, ¿vale? Y eso es lo que ahora el neopentecostalismo, 21 siglos más tarde, vuelve a rescatar, vuelve a recoger esa herejía gnóstica con la que se ha luchado el cristianismo a lo largo de todos los concilios de la Iglesia. ¿Y cuál sería la definición de ese movimiento neopentecostal? Pues sería ese énfasis en experiencias de poder espiritual que vienen de la mano de ciertos ungidos. Es decir, que cuando la epístola tercero de Juan dice que vosotros tenéis la unción del Santo, y cuando habla de ese vosotros tenéis la unción del Santo, habla de todos nosotros, los que somos nacidos de nuevo, que tenemos a Cristo, ellos dicen que no, que la unción específica la tienen ellos, que solo ellos son los que tienen la capacidad de tener ese poder. Tú hablabas del movimiento apostólico, ese nuevo, lo que se ha llamado la nueva reforma apostólica, y ese movimiento de la nueva reforma apostólica lo que se define es como el poder que Dios ha dado a ciertos ungidos para liderar iglesias. Y hablan incluso dentro de ese movimiento apostólico de que, bueno, un apóstol que tenga el carisma de apóstol, pues tiene la capacidad de liderar como mínimo a 150 iglesias. O sea, todo está cuantificado por cuotas de poder que al final, cuando hablamos de personas,
eh, claro, aquí estamos hablando ya de herejía, de desviación, ya no estamos hablando de personas, no estamos hablando de números, lo que estamos hablando es de dinero, es de potencialmente de dependencia de dinero. Por eso hay movimientos apostólicos que refrendan ese evangelio de la prosperidad. Como ellos son los ungidos, como ellos son los que tienen ese poder, lo tienen que demostrar. Y claro que lo demuestran. Yo tuve la oportunidad de estar en un congreso apostólico en una zona de Argentina, se llama Jujuy, un congreso apostólico, pues fui hace más de 25 años. Sabía dónde iba, ¿vale? Pero quería verlo, o sea que estuve allí, pues fijaros, en una población donde en un marco de gente de vida sencilla, de gente más bien en cuanto a lo económico, bastante pobres. Allí estábamos todos en un anfiteatro así muy grande, todos descalzos, la gente muy, bueno, se les veía con mucha necesidad. Pues uno de estos líderes apostólicos vino con un traje, ve a saber lo que costaba, se remangó y enseñó tres relojes en cada muñeca, tres relojes que él decía que eran Rolex, que eran dinero, relojes de mucho dinero, y que él los tenía porque él era un ungido de Dios, y como era un ungido de Dios, él tenía ese poder y esa gracia que, claro, tú, pobrecito, que estás ahí sentado, no lo tienes. Y como no lo tienes, ¿por qué no lo tienes tú y yo sí? Pues dependes de mí, que yo soy el ungido, que tiene esa capacidad para hacerte próspero, para hacer que tu mujer te quiera, para hacer que tus hijos pues sean mejores hijos, para hacer, ¿entendéis? Y ahí viene toda esta manipulación. Otra definición de este movimiento neopentecostal, de ese énfasis en experiencia de poder que vienen de la mano de ciertos ungidos, dice también que es un movimiento definido por el consumo de bienes religiosos. Aquí, detrás de todos estos movimientos neopentecostales, aparece el agua de la unción, el aceite de la unción, el, eh, es como, no sé, tuve la oportunidad de estar en el río Jordán y allí se vendían botellitas de agua del río Jordán, que como si tuvieran un poder milagroso. Fijaros, como evangélicos en España hemos salido de Roma, hemos salido de este tipo de elementos y ahora los volvemos a asimilar también. ¿Esto qué es? O sea, en ese sentido, lo neopentecostal, desde luego, es muy peligroso. El Señor dijo, recordáis en el Evangelio de Mateo, el que quiera hacerse grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Esto lo definiría todo. O sea, ese movimiento neopentecostal que, que dicen tener un poder especial ellos, una unción especial, por eso hablábamos al principio, ¿no? La gente cuando lee las escrituras se enfrenta a esto y claro, lo entiende. Pero si somos ignorantes, si no sabemos nada y escuchamos a alguien que nos dice que él tiene una unción porque Dios le ha dado el poder, porque Dios le ha dado la visión, porque Dios, pues lo tragamos todo. Y ahí detrás de este tipo de movimientos, pues aparece el polvo de oro, los retos estos de maratones de dinero, de dar ofrendas, pues aquí no vengas con monedas sencillas porque Dios quiere que lo des más y yo qué sé. Y después de esta protección que se hace sobre el liderazgo, esa protección abusiva, porque como líderes, tenemos que estar también dispuestos a ser cuestionados por los obreros. O sea, yo como pastor tengo que estar bajo sujeción, pero no solamente estoy bajo sujeción dentro de mi organización y de otros pastores, sino también de mis feligreses, que tienen que ver cómo vivo y que me pueden llamar la atención. Para estos ungidos no lo tolerarían, o sea, no se puede porque son un ente superior y eso es propio de ese movimiento gnóstico, ¿no? Del primer siglo. Así que expresiones como estas, yo tengo una unción especial, no toquéis al ungido de Dios, o sea, esos son elementos que nos deben de poner en alerta de que son actitudes sectarias. Cuando miramos al líder, tenemos que mirar a Jesús. Cuando miramos a Jesús que
que le han escupido, que le han tratado mal, que le han criticado, que le han... y él tiene una autoridad, pero es una autoridad diferente. No es la autoridad, no es este elitismo, no es esta élite espiritual de vivir bien a costa de los demás. Por eso la palabra de Dios nos advierte, ¿no? Recordáis también en 1 de Juan este texto: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. El verdadero liderazgo es el liderazgo del servicio. El liderazgo neopentecostal, el liderazgo falso, es el liderazgo que, que busca que le sirvan a él, que él se ponga por encima de los demás y que él tenga toda la sabiduría. La sabiduría viene de Dios, nada más. Muy buena respuesta, Jesús. Y yo creo que no hace falta añadir nada porque lo has explicado muy, muy bien. Y lo que decimos, ¿no? Cómo el tener esa ignorancia bíblica nos puede hacer tan susceptibles, ¿verdad?, a caer en todas estas mentiras. Sí. Y cómo, claro, porque además yo a esto le llamo siempre la técnica del diablo, porque es el primero que veo que utiliza esa técnica, porque esta gente te disfraza todo con versículos, Sí, claro. pero con versículos que no quieren decir lo que ellos te están diciendo. Y yo quería hacerte la última pregunta, porque llevamos casi una hora de programa, Jesús, se me ha pasado volada. Estoy disfrutando muchísimo escuchándote y la verdad que no me he enterado. Y la última pregunta, porque yo creo y tengo la esperanza, si no nos ve nadie que esté dentro de estas sectas en directo, espero que nos puedan ver en diferido o con los recortes que después subimos a otras redes sociales como puede ser TikTok. Si hubiera una persona en estos momentos que está dentro de una secta y que está empezando a tener ciertas dudas, ¿qué le dirías? Bueno, primero con mucho respeto y con mucha humildad, de que esto es muy complicado y yo soy consciente de que es muy difícil, porque cuando una persona está encadenada, a veces es muy difícil ver sus propias cadenas. Pero lo primero le diría es que que busque una iglesia, que busque, si esta persona que nos estuviera escuchando sospecha que en el grupo en el que está, que, que puede estar dominado, que le controlan el pensamiento, que le determinan lo que puede hacer o lo que puede ver o lo que no puede ver, si siente que le manejan de esta manera, primero que piense, primero que no está solo. Segundo, sería buscar a personas que puedan ser confiables. Y yo aquí siempre apuesto por la iglesia del Señor, que se pueda acercar a una iglesia evangélica, que pueda acercarse y que pueda ver otro ambiente, que pueda respirar otra libertad. Si pudiera encontrarse con una Biblia, que pudiera leer la palabra. Quizás la palabra, alguien dirá, bueno, si estoy metido en toda esta basura, ¿por dónde empiezo? Pues directamente, empieza por el Evangelio de Mateo y simplemente lee y reflexiona. Porque esa palabra, la palabra es la que nos cautiva, es la que nos trae libertad, es la que nos anima y nos fortalece. Pero directamente también recordar, porque hablábamos ahora de neopentecostalismos y de todo, quizás, claro, alguien puede valorar, ¿y si donde yo estoy es un grupo extraño? A ver, por eso yo quiero diferenciar y quiero matizar bien esto. Cuando hablamos de sectas y hablamos de sectas peligrosas y podíamos contar cosas muy terribles de dominio y de control de las personas, hay como muchas escalas de grises, ¿vale? O sea, es como si hablamos de una secta satánica.
terrible. Pero hay muchas escalas de grises donde, como hablamos de los movimientos neopentecostales, donde se te demanda el dinero, donde se te dice que si no pagas, pues que ten cuidado, si has faltado, pues porque tenías un trabajo y tal, pues deja el trabajo porque ese trabajo es del diablo, porque tú tienes que venir aquí a la reunión prioritariamente, de manera obligada y demás, donde se nos ejerce ese tipo de presión, busca otra solución. Búscala de estas dos maneras. Una, siempre a través de la palabra, porque Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el que nos libera. Yo he dado clases en la facultad, de donde aún soy profesor, he dado clases a alumnos que han estado en el grupo de la iglesia mormona, que se llama iglesia, pero es una secta terrible mormona, diabólica incluso, y han estado durante 20 años. ¿Y cómo salieron? ¿Cómo salieron? Pues salieron cuando de alguna manera empezaron a leer la palabra y tuvieron también otra conexión, porque tenían que salir de su entorno, del entorno que los ata, que los engloba, que los oculta a todos los demás, ¿no? Por eso hablamos de que las sectas nos quieren aislar. Pues busca gente a tu lado, busca gente confiable, acércate a una iglesia evangélica y lee las escrituras y pide ayuda. Y después, obviamente, esto no solamente sale así, hay ayuda psicológica, ayuda incluso psiquiátrica, porque gente que está durante muchos años en grupos así terribles, esto no es como salir del cine, esto es un proceso muy largo y muy difícil, que como dijera el Señor, de este género también solo se sale con oración y con mucho ayuno. Así que sí, que el Señor nos ayude y ojalá que como iglesia seamos también capaces de pensar en esto y de pensar en gente, en mucha gente a nuestro alrededor que está cautiva de estas ideologías, de toda esta espiritualidad falsa que ahora se mueve como una bomba por las redes sociales y que ha engañado a muchos y a muchos además, a muchos muy cercanos a nosotros. Totalmente. Por desgracia, totalmente. Y como decíamos al principio del directo, que creo que lo decías tú, Jesús, realmente es por desgracia que tengamos que tocar estos temas, Sí. porque son cosas que no nos gustaría que pasaran, pero suceden y tenemos que confrontarlas. He visto comentarios por aquí de algunos hermanos que nos pedían, por favor, que se tocara el tema de las sectas judaizantes. Otro día, cuando nuestro hermano Jesús tenga bien, tocaremos ese tema. Pero justamente por temas como esos es que debemos profundizar en esto. Porque por Sí, fíjate desgracia, que sí, disculpa, fíjate que siempre las sectas, cuando se acercan a lo que sería el cristianismo, las sectas se definen porque hacen un énfasis determinado en alguna cuestión y dejan las otras. Cuando hablamos de las sectas estas judaizantes, de repente es como tenemos que alimentarnos como en el Antiguo Testamento, tenemos que hacer determinado tipo de ceremoniales, pero se olvidan de la totalidad de las escrituras. Pero nosotros tenemos que tener todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, hasta el final, todo el consejo de Dios y eso es lo que nos libera. amén. Y por eso os recomiendo a todos, yo no sé si ha habido alguien que se ha conectado después, que os veáis el directo entero, que veáis el programa entero. Nuestro hermano Jesús creo que ha definido a la perfección lo que es una secta, nos ha dado las características de por qué una secta es tan peligrosa, porque creo que los tiempos que corren incluso llegan a camuflarse tan bien, algunas, que creo que hay veces que podemos estar dentro de estas sectas o de lugares con actitudes sectarias y ni siquiera darnos cuenta. Así que estoy seguro que todo aquel que se ha conectado después, que no ha visto todo el directo completo, que lo vea, porque le va a ser de mucha utilidad, tanto para su propia vida como para también ayudar, porque en la iglesia también estamos para ayudar. Y para ayudar a todo aquel que necesite ayuda, a todo aquel que la pida y quiera salir de estos sitios, la iglesia estamos para eso. Y creo que el estudio completo que nos ha dado hoy nuestro hermano Jesús será de mucha
utilidad. Jesús, decirte que ha sido una auténtica bendición escucharte, siempre lo es. Te vuelvo a dar las gracias otra vez por estar con nosotros, por prestar de tu tiempo y que ojalá podamos seguir contando contigo, con tu ministerio, porque es una bendición aprender de ti. Claro que sí, José. Pues que el Señor los bendiga a todos y ánimo y seguimos confiando en el Señor. A los demás, daros las gracias también por haber estado con nosotros esta noche, daros las gracias también a todos los que nos veréis en diferido y deciros que la Semana de Sola Escritura no concluye hoy, sino que seguimos con más directos. Mañana volvemos, de hecho, a las 10 con nuestro hermano José de Elche, de la Iglesia de los Palmerales, que nos compartirá el tema específico de la palabra. Es el tema para mañana, que estoy seguro que seguiremos aprendiendo y que nos seguiremos formando en la palabra de Dios. Así que ya sabéis, nos vemos aquí con más Sola Escritura. La Escritura. Unidos en la palabra. La Escritura. Unidos en la palabra.